Netflix lo ha vuelto a hacer. Con su nueva serie de la trilogía Monstruo, la plataforma vuelve a poner su foco encima de un asesino en serie. Pero esta vez el debate ha ido más allá de los crímenes. Se ha estrenado la nueva serie de la antología de Netflix Monstruo y su objetivo es claro: contarte la historia de Ed Gein. Nos presenta a un perdedor atractivo, un hombre que no tuvo elección, una víctima de su propia tragedia. Y ese es un enfoque tan simplista como peligroso. Netflix ha sacrificado la realidad más cruda y repugnante para crear un ídolo trágico. Y en este canal vamos a destrozar ese mito. Te revelaré 3 grandes omisiones históricas, por qué han sexualizado su horror y, sobre todo, por qué ese buenismo es una traición a la criminología y a la criminalística. Aquí, en Misterio y Miedo, analizaremos cómo esa serie y la trilogía a la que pertenece ha convertido a los monstruos reales en figuras casi trágicas, en iconos mediáticos. Y cómo, en el proceso, las verdaderas víctimas han quedado en silencio, porque entender al asesino no significa perdonarlo. ¿Estamos entendiendo el mal o lo estamos justificando? Porque entender al asesino, repito, no significa perdonarlo. Quédate. Esto es Misterio y Miedo. Comenzamos. Bienvenidos a Misterio y Miedo, donde los expedientes se abren y la realidad supera siempre la leyenda. Comenzamos. Bienvenidos a Misterio y Miedo, donde los expedientes se abren y la realidad supera la leyenda. Netflix ha cerrado su trilogía Monstruo con una tercera entrega que, como las anteriores, sigue una fórmula inquietante, una estética impecable, una narrativa envolvente y una peligrosa fascinación por el asesino. Primero fue Jeffrey Dahmer, luego los hermanos Menéndez y ahora una nueva historia que repite el patrón: el criminal como protagonista, el crimen como espectáculo y las víctimas como sombras. Es un enfoque interesante desde lo psicológico, pero también profundamente problemático, porque cuando la historia se centra en la humanidad del asesino, el horror de sus actos se diluye y lo que debería de ser una advertencia termina siendo casi una herejía. Empecemos por el monstruo que Netflix te invita a conocer. El primer y más evidente engaño es el protagonista. El Ed Gein que nos presentan, seamos sinceros, es deliberadamente apuesto. Un actor que proyecta una cualidad de perdedor atractivo. Lo hacen sexualizable. Pero el Ed Gein real era, en cambio, un hombre descrito como torpe, socialmente inepto y físicamente descrito como extraño. Nunca encajó. Y esa inadecuación es clave en su perfil. Pero a Hollywood no le gusta la fealdad incómoda. Le gusta la psicopatía seductora. Eso no es una simple elección de casting, es una licencia de Hollywood, diseñada para generar un morbo simpático. Quieren que te preguntes cómo un hombre así pudo hacer eso, en lugar de aceptar que el mal, a menudo, es feo y patético. Al embellecer al monstruo, la serie trivializa la naturaleza intrínseca de sus crímenes. ¿Por qué necesitamos convertir la crueldad en algo digerible o atractivo?
Para deconstruir la ficción, debemos comenzar por los hechos. Y Edward Theodore Gain no fue un asesino en serie prolífico. En términos de víctimas confirmadas, de hecho, si somos estrictos en cuanto a la definición de asesino en serie, no llegaría siquiera a considerarse asesino en serie, por no tener un mínimo de 3 víctimas a sus espaldas. Oficialmente confesó el asesinato de 2 mujeres, Mary Hogan en 1954 y Bernice Worden en 1957. Sin embargo, la verdadera naturaleza de su monstruosidad se descubrió el 16 de noviembre de 1957, cuando las autoridades irrumpieron en su granja. Lo que encontraron trascendía de toda comprensión. No era solo un lugar de asesinatos, sino una fábrica de pesadillas. La escena incluía un vestido de piel humana, un traje completo hecho con un corsé, hecho de un torso femenino y de máscaras confeccionadas con el rostro de sus víctimas. Objetos macabros como un cinturón de pezones humanos, un tazón hecho de un cráneo, pantallas de lámparas de piel facial y sillas tapizadas con piel humana. Al igual que una serie de trofeos muy siniestros, como era el corazón de Bernice Worden en una cazuela y una caja de zapatos llenas de vulvas que Gain coleccionaba. Tenemos que preguntarnos, ¿estamos humanizando al asesino o exculpándolo? ¿Estamos explorando su psicología o justificando, tal vez, sus actos? Mostrar su infancia, sus traumas, sus conflictos internos no es el problema. El problema es cuando esa narrativa se convierte en una excusa emocional, cuando el espectador empieza a sentir empatía por aquel que destruyó vidas. Humanizar no es el problema. Comprender el mal es esencial para prevenirlo, estudiarlo y enfrentarlo. Pero en la trilogía de Monstruo, la balanza quizás se ha inclinado demasiado. El asesino aparece como una víctima del sistema, una víctima de su familia, una víctima de su entorno. Y aunque eso puede ser cierto en parte, la narrativa olvida algo fundamental, que es la responsabilidad individual. Ninguna infancia difícil explica y justifica el asesinato de inocentes. Ningún trauma justifica el acto de quitar vidas. Sin embargo, la serie insiste en mostrarnos su soledad, su tristeza, sus miedos, hasta el punto de que el espectador empieza a empatizar. Y cuando empatizas con el monstruo, el horror pierde su fuerza. El siguiente punto es el buenismo. La narrativa se apoya casi por completo en un hecho históricamente cierto: la opresión religiosa y patológica de su madre, Augusta. Y sí, Ed Gein fue una víctima de la tiranía de su madre, pero la serie utiliza esta premisa para extender un pase de excusa moral completo. Nos empujan a la idea de que Gein no tuvo opción, que sus actos fueron una respuesta inevitable a un trauma insoportable. Pero esto es la falacia de la víctima culpable. Ed Gein, aun con su psicosis documentada, no era un niño, era un hombre adulto que tras la muerte de Augusta, su madre, tomó decisiones activas y conscientes que lo llevaron a la profanación y el asesinato. Señalar la tragedia de su vida no debe traducirse en la creación de un ídolo trágico. Cuando se simplifica el mal a un mero "mamá me hizo malo", se evita
la conversación profunda sobre la pura maldad y sobre la responsabilidad criminal que todo asesino debe cargar. Las verdaderas víctimas de la tragedia fueron sus vecinos, fueron Bernice Wonder, fue Mary Hogan y todas aquellas mujeres que él profanó. Como investigador de asesinos en serie, he estudiado sus patrones, he estudiado sus motivaciones, sus entornos, y sé que entender al monstruo es necesario, pero glorificarlo es muy peligroso. La fascinación por el mal no debe nunca convertirse en simpatía. El análisis psicológico no debe borrar la responsabilidad y el entretenimiento nunca debe eclipsar el dolor. En las 3 entregas de Monstruo, las víctimas son apenas sombras. Sus nombres, sus voces, sus historias casi desaparecen bajo el peso del protagonista. En algunos episodios se intenta darles un pequeño espacio, pero el foco siempre vuelve al asesino. Y ese es el verdadero problema. El crimen deja de ser un acto brutal y se convierte en un drama personal. Las víctimas dejan de existir como personas reales y se transforman en meros catalizadores del sufrimiento del asesino. Pero la verdadera tragedia no es la del monstruo, sino la de quienes murieron en sus manos. Y aquí está el crimen más grande que comete la serie de Netflix: la omisión. El error de dejar a un lado lo que hace a Ed Gein único. Porque Gein no es el arquetipo de asesino en serie que vemos en televisión. Ed Gein fue ante todo un necrófilo y un ladrón de tumbas. Su fascinación no eran los asesinatos, sino el acto ritual de desenterrar cuerpos para sus propósitos macabros. Si la serie no dedica el tiempo que merece al cementerio de Plainfield y a los, al menos que se sepa, 9 cuerpos que profanó, sí relega a una nota a pie de página la motivación de crear un traje de piel. Si no se atreve a mostrar el significado de los cuencos de cráneos o las pieles humanas tapizando muebles, está fallando en el núcleo de la historia. Están reemplazando la repulsión profunda por un drama superficial. ¿Y por qué? Porque lo que realmente definió el caso fue el descubrimiento policial. Lo que convirtió en leyenda a Ed Gein no fue el crimen, fue la colección de objetos que tenía. Era una perversión ritualística que rompió la mente del público estadounidense. Al suavizar la necrofilia y la profanación, la serie nos da una versión mucho más sencilla. Una historia que podemos ver con las luces apagadas y con palomitas, pero la verdad es mucho más oscura y mucho menos bonita para el gran público. El riesgo aquí radica en la crítica central, que es caer en una humanización excesiva. La serie dedica tiempo a explorar sus traumas, el abuso de su padre alcohólico, la opresiva relación con Augusta, su madre, y su profunda soledad. Se nos presenta a un Gein sensible, atormentado por visiones y vulnerable. Incluso se introduce un romance ficticio o altamente embellecido con una vecina, Adeline Watkins, un personaje cuya propia realidad histórica es tenue y controvertido. Este enfoque narrativo, aunque busca complejidad, genera una peligrosa ambivalencia. Al construir una psicología comprensiva, la serie puede, sin quererlo,
tejer una red de atenuantes dramáticos. El espectador puede verse llevado a una pregunta: ¿fue Gain una víctima de sus circunstancias? ¿Un producto fabricado por una madre fanática o quizá por un aislamiento social brutal? Esta es la exculpación sutil. Se desplaza el foco del acto monstruoso, que es una elección, hacia una cadena casual, que casi lo presenta como un destino inevitable. Se explora el porqué, con una profundidad que puede llegar a opacar la crudeza del qué. El monstruo, al ser humanizado en exceso, corre el riesgo de dejar de serlo para convertirse en un antihéroe trágico. Y en este intrincado perfil psicológico de verdugo, ¿dónde quedan Bernice Wonder y Mary Hogan? ¿Dónde quedan las mujeres cuyas tumbas profanó? Ellas corren el riesgo de convertirse en meros accesorios narrativos, en el contexto que explica la psique del protagonista. Esto es lo que se conoce como segunda muerte. Ser relegadas al olvido mientras su asesino se erige como un objeto de estudio y fascinación. En las 3 sagas de Monstruo, las víctimas son apenas sombras. Sus nombres, sus voces, sus historias casi desaparecen ante el peso del protagonista criminal. En algunos episodios se les intenta dar un espacio, pero el foco siempre vuelve al mismo, ya lo hemos dicho, y ese es el problema, que el crimen deja de ser un acto brutal y se convierte en drama personal. Las víctimas se diluyen, se convierten en meros números, en rostros fugaces, en elementos secundarios de una historia que gira en torno al verdugo. ¿Y dónde está su voz? ¿Dónde está su historia? ¿Dónde está el duelo, la memoria, la justicia? Porque la verdadera tragedia no es la del monstruo, sino la de quienes murieron a sus manos. A esto hay que sumarle otro elemento de controversia, y es la estetización del mal. La elección del actor es crucial, un actor carismático y atractivo, como el que han elegido para el papel, no es una elección casual ni ingenua, es una decisión comercial y dramática. Un monstruo atractivo vende, genera audiencia y acerca al público a una historia que de otra forma sería del todo insoportable. Pero este embellecimiento banaliza el horror. La realidad de Ed Gein no era estética, era sórdida, miserable y patética. La serie, sin embargo, debe navegar por esa delgada, fina línea entre representar fielmente la fealdad de sus actos y convertirla en un espectáculo que sea visualmente interesante. ¿Se está sexualizando o embelleciendo la figura del depredador para hacerla más digerible? Al hacerlo, se desvirtúa la verdadera naturaleza repulsiva del mal real y se lo transforma en un mero producto de consumo. Las series como Monstruo no solo humanizan a los asesinos, sino que también los embellecen. Es cierto, la fotografía es impecable, el asesino aparece con una presencia magnética, misteriosa, incluso atractiva. Y en las redes sociales el fenómeno se repite. Fans que lo defienden, que los llaman incomprendidos, hasta incluso que los encuentran sexys. Este es el culto al mal, envuelto en un celofán cinematográfico.
Cuando la violencia se convierte en espectáculo, corremos el riesgo de transformar el horror en entretenimiento. ¿Por qué nos atraen los asesinos en serie? ¿Qué vacío emocional llena esa fascinación? ¿Qué responsabilidad tienen las plataformas al contar estas historias? Porque la línea entre informar, entretener y glorificar es muy delgada. Y esta trilogía ha cruzado esa línea. Entonces, ¿qué respuesta merece Ed Gein? La justicia lo declaró legalmente demente y pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica, donde murió en 1984. No era un hombre sano, era un enfermo mental grave. El verdadero debate y la responsabilidad de series como Monstruo no es juzgar su cordura, sino la forma en que nosotros, como sociedad, consumimos y representamos su historia. ¿Estamos buscando comprender los abismos de la mente humana para protegernos de ellos? ¿O estamos, de una manera voyerista, romantizando la patología y alimentando una mitología que ensombrece a las víctimas reales? Como amantes de la investigación criminal, debemos recordar que el verdadero terror no reside en la figura edulcorada de un asesino, sino en la fría comprensión de que el mal puede emerger de la miseria humana más profunda. El horror auténtico es el que vivieron Bernice Wonder, Mary Hogan y todas aquellas cuyas tumbas fueron violadas. Nuestra obligación ética como audiencia es no cruzar la línea que separa el análisis de la apología y asegurarnos de que al contar la leyenda del monstruo no olvidemos de quienes lo sufrieron en sus propias carnes. En Misterio y Miedo no olvidamos que detrás de cada monstruo hay vidas rotas y esas vidas merecen ser contadas. Hoy recordamos a quienes no tuvieron voz, a quienes fueron silenciados por el horror y a quienes merecen memoria, no olvido. Si buscas entretenimiento y un drama bien producido, la trilogía Monstruo lo cumplirá. Pero si buscas la verdad rigurosa, si eres un seguidor o un investigador de criminología y criminalística serio, como los que formamos Misterio y Miedo, esta es una oportunidad fallida. Una que prioriza la sexualización, el buenismo y el rating sobre la fidelidad histórica. Han creado un personaje, no un criminal. La pregunta final es para ti, comunidad de Misterio y Miedo. ¿Crees que estas series tienen derecho a reescribir la historia real para hacerla más consumible? Deja tu opinión contundente en los comentarios. Si te gusta que corrijamos esas versiones televisivas o de Hollywood con el rigor de su historia real, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita. Y a ti, que quieres más verdad oscura, la próxima semana volveremos a la crudeza, con un caso que Netflix no se ha atrevido a tocar. Es la historia de Dean Korn, el asesino del caramelo. No te lo pierdas. Monstruo es una serie técnicamente brillante, bien actuada y narrativamente poderosa, pero detrás de su éxito hay un dilema ético que no podemos ignorar. Cada vez que el crimen se convierte en espectáculo, cada vez que el asesino se transforma en estrella,
una parte de la memoria de las víctimas se borra. No debemos olvidar que los monstruos reales no merecen un pedestal, ni redención cinematográfica. Su historia debe contarse, sí, pero con respeto, con verdad y con la voz de quienes ya no pueden hablar. Porque el mal no necesita glamour, solo necesita que lo recordemos tal como es. Porque aquí no glorificamos al monstruo, lo analizamos. Esto ha sido todo en Misterio y Miedo, donde la realidad supera siempre la leyenda. Hasta la próxima. Recuerda, cada domingo a las 9 seguiremos desclasificando más expedientes. Te espero.